Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Hola, gracias por estar ahí. Te habrás preguntado, te preguntarás, yo me lo pregunto. Lo que pasa es que como estoy en el periodismo, muchas de las cosas que van ocurriendo, los desarrollos, la ingeniería, la evolución de la ingeniería, la voy siguiendo para informar a nuestros lectores en Aeromarket. Pero te habrás preguntado, y seguirás haciéndolo, y esta dinámica no se detiene, sino que se acelera cada vez más, hacia dónde va la aviación general. Y la idea de este programa es pensar junto a un ingeniero de una trayectoria larga, pero sobre todo intensa en la aviación, que ha hecho un montón de cosas, que ya te voy a contar, porque a veces son tantas que no me las acuerdo, pero que también sigue de cerca desde una perspectiva técnica y como un empresario además que está involucrado en la aviación general, en todas las nuevas categorías que están surgiendo de aviación general, su preocupación por la reglamentación, porque la reglamentación no se quede atrás ni detenga la innovación en la aviación. Así que tenemos el gusto hoy de tenerlo a Ernesto Acerbo con nosotros. No es la primera vez, pero sí es una primera vez en que vamos a estar muy enfocados en el tema de hacia dónde va la aviación general. Y como esto no se detiene, lo vamos a ir convocando periódicamente para que nos ayorne, para que nos vaya diciendo qué cosas nuevas surgen en el mercado. No en el mercado argentino, sino en el mercado global, que es donde están sucediendo las cosas en distintos lugares. ¿Quién es Ernesto Acerbo? Lo voy a presentar después de este consejo. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Estamos de vuelta. Casi fue una torpeza mía decir voy a presentar a Ernesto Acerbo. ¿Quién no lo conoce a Ernesto Acerbo, que está vinculado a la aviación? Pero yo voy a decir algunas cosas sobre él. Es ingeniero aeronáutico de la Universidad de La Plata, docente en distintos lugares, fue líder del proyecto Petrel en el ITBA, ustedes recordarán el proyecto. Además, vos sos un líder en una empresa que se llama Aviena Aeronáutica, socio gerente. Has estado involucrado también, acá líder del proyecto del primer avión eléctrico, que es el Aviem 100. Uh-huh. Que es algo no muy reciente, es algo reciente, pero que no sé si todos conocen, seguramente vamos a estar hablando de eso. Y bueno, después te vamos a dar su LinkedIn, que es linkedin.com/Ernesto_Acerbo. Después lo voy a repetir, así te pones, si querés, en contacto con él. No sé si tenés un Instagram. Gracias por venir, Bueno, Ernesto. Gracias por la invitación. Siempre gracias, ingeniero. Un honor.
presente de la aviación general, presente y futuro de la aviación general y deportiva, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Cuál es el presente? Y cuando uno piensa en presente, lo pensás en dos dimensiones, en la dimensión local y en la dimensión global. Las cosas están sucediendo más en el mundo, pero en lo local también tenemos, no es el único país, pero que tenemos a veces restricciones y a veces avances para que la aviación general no se detenga. Contanos un poco, porque vos estás ahí en el ojo de la tormenta. Bueno, podríamos como dividir la actualidad en la tradicional aviación general de aviones certificados por FAR 23, CENA 172, toda la serie de CENA, bueno, todo lo que conocemos de aviación general. Y la otra gran actividad que vino a irrumpir ya desde el 2004, que es el Light Sport, ¿no? O sea, eso ha permitido que muchos aeroclubes se puedan modernizar con aeronaves nuevas. En lo que respecta a la aviación general certificada en FAR 23, ahí tenemos una gran preocupación o una parte que es, no sé, en los años 90 se decía que en el 2000 no iba a haber más combustible 100LL. Bueno, ahora se dice que en el 2030 no va a haber más combustible de uso aeronáutico como el que conocemos. Básicamente porque las cantidades cada vez son menores, digamos, que se van produciendo. Eso es un poco la limitante que va a tener en el crecimiento de la aviación, de esa aviación general a pistón, digamos. Estamos hablando de la aviación general y la estamos encuadrándola dentro de lo que conocemos nosotros de aeronave hasta 6 plazas. ¿Surgen otros combustibles también? Bueno, ya hay combustible, hay varios, por ejemplo, el ROTAC 915 y el 916 ya están certificadas para combustibles ecológicos, digamos, en el sentido de que se produzcan no a partir de petróleo, sino de biocombustibles. Tectron está avanzando en eso también, en la certificación, porque es algo que aparentemente esta vez va en serio, que a partir de 2030 no va a haber más. Bueno, está discutido porque no va a haber la capacidad de producción para alcanzar las metas ni remotamente ni de logística. Eso es la última información, sí. ¿No? Yo me dedico mucho tiempo a leer sobre eso, sí. Bueno, lo dije antes, digamos, nos decían que para el 2000 no iba a haber y ahora estamos en el 2030. Bueno, también hay que reconocer que hay como una revalorización de las metas que se habían puesto con el tema de la agenda verde, que es incumplible. Claro. Incumplible, costosa. No, recordemos, como una nota a pie de página, recordemos que Alemania cerró las plantas nucleares hace como 7, 8 años, cuando fue lo de Japón, y hoy las está volviendo a poner en marcha, digamos, porque las necesidades de energía son crecientes y no hay posibilidad de abastecimiento. Así que bueno, digamos que las metas las ponen los políticos y la realidad después hace su trabajo. Obviamente. Así que bueno, pero sí me interesa esta evolución que estabas marcando, ¿no? Sí, el gran cambio que hubo en aviación general es el cambio más importante que se hizo en el marco regulatorio por año, que fue el Light Sport, la LSA. La LSA arranca por una necesidad de ingresar más gente al vuelo en Estados Unidos. Entonces, como primer hito, definen que había que bajar el umbral de entrada. Ese umbral de entrada lo definen en 20 horas de vuelo. Dicen, bueno, ¿cuánto bajamos? A 20 horas de vuelo. Y ahí definen todo, o sea, se define qué tipo de espacio aéreo va a poder volar una persona con 20 horas de vuelo, cuál era su aptitud psicofísica para volar una aeronave con 20 horas de vuelo, de experiencia,
y definen la aeronave. O sea, el piloto deportivo, el Sport Pilot, va a volar una aeronave Light Sport Aircraft, y ahí definen qué tipo de aeronave, el peso máximo, las velocidades, las cantidades de plazas, si era tren fijo, hélice paso fijo, bueno, todo eso. Y después definen cómo se iba a certificar esa aeronave, que son que ahí aparecen las normas de consenso de ASTM, o sea, un proceso mucho más simple que la FAR 23, donde el proceso queda a cargo de la empresa que está certificando, y la autoridad solo hace una auditoría del proceso de certificación y no es parte de ese proceso. La aeronave, en contrapartida, no tiene un certificado de tipo, sino que se habilita con un formulario 8130-15. Y bueno, el mundo de Estados Unidos, todo el mundo adopta. Se simplifica todo. Se simplifica todo y gracias, o sea, de la mano de Rotax, porque vamos a decir el problema, o sea, la gran evolución es el motor, digamos. O sea, el 99% de todas estas aeronaves van con un Rotax adelante o atrás, pero son todos Rotax. Pasa el tiempo, ven que hay una gran demanda de aeronaves, y la industria en Estados Unidos define que debería agrandar el tema de la aeronave, y ahí es donde empiezan a pensar en Mosaic. Claro, esta experiencia fue tan exitosa, sí, que dijeron vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más. Entonces con Mosaic aparecen algunas cosas interesantes, como que primero las aeronaves pasan a ser 4 plazas. Si bien el piloto deportivo no las puede volar con 4 plazas, la debería volar biplaza, pero ¿qué pasa? Muchos pilotos privados que vuelan por el placer de volar tienen la posibilidad de adquirir aeronaves de 4 plazas LCA. Y otra vez Rotax viene a salvar la situación al generar motores de más potencia, como el 915 y el 916, para equipar esas aeronaves de 4 plazas. Que obviamente terminaron esos motores. Hoy prácticamente el 915 y el 916 en muchas aeronaves LSA están, aunque sean biplaza, pero ya con mayor performance, están impulsando esa aeronave. Pero además tiene otra cosa importante, la Mosaic. Es la primera norma que se emite, FAR 23 está en blanco todavía, para aeronaves de propulsión eléctrica y multirotores. O sea, ahí ya mi otra pregunta, ¿qué tecnología se viene? Y ahí estás entrando. Es la primera, y eso va a ser como la primera posibilidad que tienen los certificadores en Estados Unidos de aeronaves eléctricas de poder hacer algo, porque China ya tiene certificados sus drones y tiene certificados sus aeronaves de despegue vertical eléctricas. Si bien la autoridad china no tiene reconocimiento, la certificación china no tiene reconocimiento en Occidente, ya están volando. Y la FAA todavía no escribió la primera página sobre certificación de aeronaves eléctricas, salvo lo que está en eléctrica y multirotores, salvo lo que está en Mosaic. Ahí hay dos conceptos, es tal cual vos lo decís. China avanza, siempre sabemos lo que vuela y nunca lo que cae en China, ¿no? Pero bueno, el concepto de seguridad operacional occidental y de los chinos es distinto, digamos, ¿no? No solamente en eso, en todas las áreas industriales, obras civiles, etcétera. Pero sí, la nueva administración Trump, digamos, la nuestra nueva ya administración Trump, viene con la idea de no perder o recuperar terreno, o por lo menos no dejar de perder terreno respecto de esto, ¿no? Sí, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Ocurre. Lo que ocurre. En la realidad ocurre que deberían tener para el año 2027 la normativa completa en FAR 23, y todavía no se escribió nada,
Y el consejo asesor que debería escribir esas normas no se ha formado aún. Y la FAA tiene, por ejemplo, publicación de marzo de este año, que le faltan 8 especialistas en propulsión eléctrica, ingenieros en propulsión eléctrica. Dentro de su staff. Dentro de su staff. O sea, es como que la política no está haciendo lo que se dice y para donde se quiere ir, todavía no está pudiendo ser puesta en movimiento respecto de la normativa. Y es bastante lógico. ¿Por qué? Porque las normas de certificación, las certificaciones normalmente son modificaciones de otra cosa. O sea, son plataformas que se van modificando y recertificando modificaciones. Y acá tenemos que arrancar de cero. O sea, todavía tenemos que saber el encuadre. ¿Es un helicóptero? ¿Es un dron con gente arriba? ¿Es un multirotor? O sea, es todo nuevo. Hay que escribir una norma de cero. No es una modificación de algo. Vos me dijiste que el camino que emprende lo conocemos, aparte que ese es prácticamente el procedimiento institucional que tiene la FAA, que hay un consejo. Ese consejo está compuesto, entiendo, por gente de la FAA, pero también por la industria. Sí, pero todavía no fue llamada. No fue llamada. Ni a los pilotos, ni al operador, ni a la industria. O sea, todavía no arrancó. En primer lugar, está bueno esto de que se llame a la industria. En segundo lugar, es que no se ha llamado y que hay que llamarla. Sí, sí. Y después, a partir de eso, se fabrica y diseña. El problema es que, por ejemplo, la fabricación no paró. O sea, no es que están esperando. No, pero no. tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, Lilium, en Alemania, que es yo voy a traer unas imágenes ahí para mostrarlo. Mostrarnos ahí el Lilium, el 1. Ese es el uno que cayó, que no es que cayó porque se accidentó. Ahí lo que nos está contando un poco la evolución de la industria, ¿no? Claro. Una empresa que cayó, uno que está volando. Uno que ya vuela y uno que está en la puerta regulatoria. Bueno, ¿y la que sigue? Es la que sigue, la imagen. Esa es la aeronave, eso era Lilium. Estaba hecho en Alemania, multirotor, con despegue vertical. Tenía muchos acuerdos. Esto entró en quiebra o concurso. ¿Qué pasó con esta empresa? No aguantó esperar la norma. O sea, no tuvo norma de certificación. O sea, el camino que recorrieron, nunca tuvieron la norma EASA disponible. O sea, quebraron antes de que aparezca la norma. Eso fue lo que pasó con esta aeronave. Es interesante porque en este proyecto inclusive se había involucrado, si yo mal no recuerdo, un expresidente de Airbus. Sí, estaba Honeywell, había mucho respaldo. Mucho respaldo, pero lo que hace fracasar el proyecto no es, como era una aeronave de transporte de 6 personas, necesitaba un EASA, que ya no era de ultraliviano o de dron o de dron o de ¿cómo es? De LSA. Era lo que sería un FAR 23 o un EASA 23. A eso se murió, bueno, quedó el proyecto. La empresa quebró, o sea, nadie compró el proyecto. Nadie compró el proyecto. Lo que sí, por ejemplo, el Volocopter, que es un multirotor de 18 rotores. Pero es otra empresa. Es otra empresa. Esa empresa iba por el mismo camino. La compraron los chinos por $10 millones. Sí. ¿Tenemos foto de eso o no? Del Volocopter, no, me parece que no. Ajá. Es uno que tiene un aro arriba con 18 rotores. Con 18 bueno, esa aeronave que ya está en vuelo, tiene muchas horas ya acumuladas de vuelo. Se está en Alemania. Es una tecnología alemana. Es una tecnología alemana. Es posiblemente el primero que tenga una certificación EASA, no sobre una norma, sino como una certificación de tipo, pero por aeronave, o sea que como que están certificando, usan los motores de Nastran que ya están certificados. Ahí está el Volocopter. Usan los motores de Nastran que ya están certificados, o sea, casi todos los certificados,
Pipistrel, Bristol. Bueno, casi todos están usando el mismo motor de Nastran porque está certificado. Rotax. No, el motor eléctrico. Ah, motor eléctrico. Motor eléctrico. Ah, cierto, sí. Que bueno, sí. Todos van con el mismo motor porque es el único que tienen certificado. El primero creo fue Pipistrel. Pipistrel fue el primero con el virus. Bueno, lo paradójico va a ser que va a ser la primera aeronave certificada en Occidente de capitales chinos. Con capitales chinos. Capitales chinos. Tecnología occidental, capital chino. Capital chino. Y certificación que está esperando. No, están avanzando en la certificación. No hay otro proyecto ¿cómo es? En Inglaterra, que es, en lugar de multirotor de despegue vertical, es el tilt rotor, o sea, el que... Basculante. Están volando, ya pasaron las pruebas de los 20 segundos para la transición de helicóptero a aeronave, o sea, es lo más conocido que hemos visto de despegue vertical con las aeronaves de Estados Unidos. El proceso... ¿Ese es eléctrico el que me estás diciendo? Todo eléctrico. Todo eléctrico. El presupuesto de la certificación, $700 millones. De la aeronave que se está certificando bajo la autoridad inglesa y de la EASA. Sigue siendo un gran problema la batería. O sea, Airbus tenía su proyecto. Textron compra Pipistrel, básicamente, entre otras cosas, porque la competencia... La instrucción va a ser eléctrica, eso ya no se discute. Porque dura 45 minutos, porque no tenemos... o sea, es posible volar ya fácilmente, digamos, con esa autonomía. Y Textron arma su parte eléctrica, empieza a desarrollar su aeronave de 4 plazas. Airbus hace lo mismo y lo abandonan. Lo abandonan básicamente porque o sea, los proyectos que ellos tenían lo hicieron para baterías que todavía no existen. O sea, no están esas baterías. Claro. Van a estar en un futuro cercano. ¿Algún día? No, en un futuro cercano se viene, o sea, la densidad de energía de las baterías viene aumentando mucho. Pero hay otro caso muy interesante que es Aura, Aero Aura en Francia, están en Toulouse. Ellos hacen un avión lado a lado, muy parecido a lo que vendría a ser un RB7, un Vance, todo en carbono. Lo certifican con motor Lightning acrobático. Bueno, Mike Goulian es el distribuidor en Estados Unidos de ese avión. Y hacen una versión eléctrica que la están certificando. ¿Con el mismo motor de Pipistrel o no? Con el mismo motor. Y piensan, o sea, ya están armando una planta en Daytona para producir, ya tienen vendido más de 600 aviones en Estados Unidos. Y están haciendo una aeronave de 19 plazas eléctrica, pero es híbrida. O sea, el despegue y el aterrizaje va a ser eléctrico, y después tiene 2 turbogeneradores que van a generar energía eléctrica para alimentar los motores. La idea es que la aeronave vuele a unos 300 nudos, 3 horas de autonomía. Yo lo que, haciendo un pequeño salto y vamos a volver, lo que había leído en un proyecto de Airbus ya hace unos años, proyecto para larga distancia, era que el avión despegaba y aterrizaba con motor, con una turbina convencional, un turbofán convencional, pero en el trayecto usaba energía eléctrica. Eso es lo que recuerdo haber leído. En este caso sería al revés. El avión despegue para una aeronave de 19 plazas que va a ser para trayectos de cortos. Cortos, sí. Hay una realidad que es, hay una movilidad, o sea, ni todo va a ser eléctrico, ni va a haber mucho eléctrico y va a haber mucho híbrido. Ahora, si yo pienso en auto sí, híbrido,
corregime, vos sos un ingeniero, yo no toco de oído en este caso. Vos utilizás el motor eléctrico en tanto tengas la batería disponible, y si no, se pone el motor en marcha, que a su vez ayuda a cargar la batería. Más o menos así es el concepto. Bueno, hay te digo para pensar la aviación, ¿cómo sería? no, hay en el automóvil tenés lo primero que vino era digamos, era un auto eléctrico, era un auto normal con motores eléctricos que se activaban en determinado momento. El Prius, bueno. Y lo cargabas básicamente con freno. O sea, cada vez que vos frenabas, cargabas las baterías. Iba regenerando. Lo nuevo que viene es que el auto no va a tener, o sea, el auto va a ser un generador. El motor a combustión interna va a ser un generador. Y va a tener los 4 motores en la rueda y el generador lo que va a hacer es alimentar las baterías, y las baterías van a alimentar los motores. Que ese es el concepto híbrido que va a haber en la aviación. Okay. Multirotores, motores que generan electricidad, no que generan transmisión mecánica. Ajá. De todas formas, el problema yo creo que va a ser es que si Occidente no se pone las pilas rápidamente, y ponerse las pilas es las normativas. China va a avanzar tanto va a avanzar, porque mientras tanto ellos siguen volando y desarrollando y mejorando, y en algún momento van a entrar con unos costos tan bajos que va a pasar lo de, no sé, los paneles solares, que son imbatibles, o lo mismo que estamos viendo en Argentina con los autos chinos, digamos. O sea que algo que nos parecía irreal de que pudieran fabricar autos y que nosotros tuvieran, y ahora resulta que andás en la calle y estás rodeado de autos chinos. Yo creo que si Occidente no se ayorna rápidamente con el tema de la movilidad eléctrica y de los multirotores, va a ser China. Y ustedes diseñaron o han presentado un avión eléctrico. Sí, nosotros junto con la Universidad de La Plata, con el Centro Tecnológico Aeronáutico de la universidad, arrancamos con un proyecto de un avión eléctrico, porque ellos están desarrollando baterías desde hace bastante tiempo, tienen bastante experiencia. Bueno, y la conjunción fue armar, o sea, una base que yo supiera que podía llevar, porque tenemos que llevar 180 kilos de batería para una hora, que después terminó siendo que el avión voló más que una hora, porque bueno, nos salió como mejor de lo que daban los cálculos, o sea, volaba con menos energía de la que nos daban los cálculos. Bueno, ahora en este momento ellos están diseñando una nueva batería, porque en realidad a ellos lo que les interesa es el desarrollo de la batería, y es como que es una carrera sin fin, digamos, porque constantemente está aumentando la densidad de energía. Entonces medio como que cuando ya tenés tu batería desarrollada, está como un poco vieja en el sentido tecnológico. Eso nos pasa con toda la tecnología, ¿no? Ahora, el motor de este avión, ¿de qué? El motor de este avión es checo, tiene 80 kilowatts, tiene muy buena potencia. ¿Y cuántas? ¿2 plazas? Es 2 plazas, sí, es un avión de 2 plazas. O sea, nosotros cuando hicimos el Petrel, con el ingeniero Igareta desarrollamos una planilla de cálculo que la tenemos bastante ajustada, digamos, al diseño, digamos, manteniendo la carga alar de la aeronave. Esa planilla responde bastante bien. Entonces uno puede cargar distintos perfiles, distintos datos, distinta configuración del avión, y la planilla automáticamente te da todas las performances. No tenemos foto del avión, ¿no? No. Ah. Y bueno, hicimos un avión que básicamente mantuvo la carga alar, o sea, del
Petrel o del Avión 100. Para eso le hubo que aumentarle la cuerda un poco, el volumen de cola, bueno, todo lo que hay que modificar cuando uno modifica un poco, y hicimos este avión, el e-Power. Bueno, ahora estamos a la espera de las nuevas baterías para seguir. Yo lo hago medio como, o sea, no le pongo un fin comercial a eso aún, porque es todo desarrollo y lamentablemente, por ejemplo, nosotros hicimos todo lo que presentamos en la ANAC para la matriculación como experimental, las normas las tuvimos que comprar nosotros porque la ANAC no tenía ninguna, no tiene nada escrito aún en Argentina respecto. No es el caso de Brasil. ¿Por qué? Y porque Brasil tiene EVE. EVE es el avión de... claro. Y empuja, la tracción la hace... Y hay mucho interés y mucho financiamiento ahí. Pero, mirá lo que pasó. Los chinos con el Yihan, con esa aeronave, entraron detrás... Está la norma, acá venimos nosotros. Están certificando el avión en Brasil, el cuadricóptero, heptacóptero, lo que fuere, aprovechando la normativa. La normativa. O sea, Brasil está inclusive más adelantada que la FAA. Sí. Y Sudáfrica también, entiendo. Sudáfrica no sé, Brasil sí, seguro. Pero el IVE es más sofisticado a golpe de vista que esto, Sí, ¿no? por supuesto, porque esto es una aeronave, digamos, esto vendría a ser lo que es un LCA para nosotros. Brasil es un avión de transporte, un proyecto de transporte comercial, digamos, con más, mucho mayor que esto. Pero los chinos se apiolaron y tengamos en cuenta, está bien los chinos, porque tengamos en cuenta que el mercado brasileño es el segundo en helicópteros, en despegue vertical, digamos, ala rotativa, en el mundo. Con lo cual tienen esa impronta, pero a la vez los chinos lo están observando como mercado. Obviamente. Mirá, hay una cosa interesantísima. En el año en París, el año pasado, Yihan firma un convenio con FADEA, un convenio mutuo, qué sé yo. Si vos entras a la página de Yihan, está el logo de FADEA. Vos entras a la página de FADEA, no hay una mención a que tienen un acuerdo de cooperación o de lo que fuere. Y vos entras a la página de Yihan Brasil y ya tienen para el agro, para el transporte de objetos, para la vigilancia, para el transporte de personas. O sea, como que nosotros estamos... ¿Los chinos en Brasil mantienen también una alianza con alguna compañía brasileña? Sí, tienen una compañía brasileña que... O sea, tiene como un representante que es Hobbyfly, una cosa así se llama la empresa. Que están poniendo garra. Sí, pero bueno, entiendo que lo que tracciona en Brasil es la industria, que no es nuestro caso, digamos. Si no hay necesidad de escribir, nadie escribe. Claro. Vamos a ir a unos consejos de los amigos que nos ayudan y son todas empresas de primer nivel. Te pido, como siempre, poneme un like, un comentario o un no like, pero pone algo y compartí este programa. Así que, Luciana, gracias. Nos vamos a la pausa.
Bueno, gracias a la gente de Pacific, de Just Fly, de Helipower, de todos los que nos están acompañando, Arabia, Aerotech, todos los que nos acompañan en este programa AeroWise, porque no solamente son empresas de primer nivel, sino que también están apoyando la difusión de la aviación hacia todos lados, hacia todo el mercado y su problemática. ¿Cómo se inserta el nuevo piloto o el piloto con estas nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que va a haber... Lo pienso desde mi punto de vista de que aprendí a volar y aprendí a volar en planeador, entonces uno le gusta el vuelo. O sea, te hiciste tu ultraliviano. Hice ultraliviano, volé acrobacia, volé autogiro, volé try, o sea, volé todo lo que andaba dando vuelta por ahí, se podía subir. Yo creo que va a haber dos grandes diferenciaciones. Va a estar el piloto que va a volar por el placer de volar, por el placer de dominar la máquina, pongámosles, así de una forma para definirlo. Y disfrutar el aire. Y disfrutar del vuelo y del romanticismo del vuelo que, no sé, tal vez uno puede ser muy grande, muy grande. Uno ha pasado gran parte de la vida en la aviación y hoy ve como que los jóvenes tienen como otra dinámica en las escuelas de vuelo. Yo creo que va a haber ese tipo de pilotos, pero va a haber una gran cantidad de gente que va a volar, que va a acceder, porque el umbral se va a bajar, y que va a ser, que no le va a importar el vuelo, sino como el medio de transporte personal. Como si fuera el auto, pero tengo mi aeronave de transporte personal. Y esa aeronave va a tener autolanding, todo auto, hasta va a resolver las emergencias sola. Y el piloto va a ser un elemento de seguridad. Una persona que va a estar como controlando lo que está pasando, pero no operando por sí mismo el vuelo. Y yo creo que va a haber mucha gente porque debería ser mucho más económico cada vez y mucho más fácil de acceder porque el curso va a ser como más fácil. Y otra cosa que va a pasar, que uno lo piensa y claro, uno aprende a volar y te subirías a algo que no estás controlando y no, o sí, ¿se subiría? Bueno, hay un aspecto cultural importante a vencer. Mirá, recuerdo de hace muchos años, cuando recién estaban hablando de autos eléctricos autónomos o autónomos, que decían, bueno, nosotros ya tenemos la tecnología para que esto exista. Lo que pasa es que calculamos que vamos a demorar 5 años en hacer las leyes para los choques, para todo lo que es la responsabilidad civil, bla, bla, bla. Todo lo que va a generar esta nueva tecnología. Y sí, como vos decías antes, las normas van detrás de la tecnología. Bueno. Y eso es un problema, ¿no? Pero imaginemos... Pero te voy a contar algo más. Sí. Yo fui viajé mucho y entre esos viajes fui muchas veces a Miami y un día me di cuenta que el tren, hace muchos años, en los 90, me di cuenta que el tren estaba girando y que no lo conducía nadie. De París. Y a mí no me... Bueno, y a mí que me decís, me pasó algo y no, qué sé yo. No, pero imaginemos, bueno, por ejemplo, ya la conducción autónoma va a ser estándar. O sea, en China ya es estándar. Imaginemos un chico que va a la escuela y que va en Uber y que el auto viene sin nadie y lo deja en la puerta de la escuela todos los días. Bueno, ese chico no va a tener el mismo umbral de pensamiento catastrófico que tenemos con nosotros si esto no anda. Porque para él va a ser natural eso. Claro. O sea, que el aparato de uno se siente y lo lleve. Yo creo que va a pasar por ahí, digamos, como que la gente va a evolucionar, o sea, la humanidad evoluciona hacia eso de manera rápida. Y hay una característica que se ha visto en algunas prácticas en la Argentina, que es un país que, por ejemplo, tiene un porcentaje de celulares muy alto respecto de la media mundial y otras cosas que se ha adaptado muy rápidamente. Por ejemplo, el sistema de bancarización, cuando acá
vino el corralito, la gente automáticamente se incorporó a la bancarización. Lo que quiero decir es, los argentinos somos de adoptar y se están sorprendiendo por la cantidad de gente que incorpora la tecnología de automóvil eléctrico o híbrido. Sin lugar a dudas, yo creo que el argentino es muy propenso a hacerlo. Lo que no estamos teniendo por ahí es el nervio necesario en el regulador para que avance en la... y eso me preocupa en este sentido, y vos sabés que yo lucho un poco contra estas cosas. La FAA, vos decís, está atrasada con respecto a esto. Pero bueno, tiene lo reconoce, están preocupados, pero tienen como una estructura institucional para sacar adelante las normas. Mientras que en Argentina no se ha establecido la cultura de compartir la información entre la industria, entre quienes ustedes, que los están desarrollando, y la autoridad aeronáutica. O te escuchan pero no pasa nada, no lo sé. No sé, a mí me da en estos tiempos me da tengo la siguiente sensación. Si vamos a hablar de ANAC, bueno, hay una cosa que es indiscutible: Registro Nacional de Aeronaves. Chao, listo. ¿La qué? Si hablamos de ANAC, Registro Nacional de Aeronaves, llegó la modernización, listo. No es más un problema el registro. O sea, eso es maravilloso. Capaz que la gestión de una persona. No sé si el sistema, qué pasa si el día que la directora, la jefa del registro se va, si volvemos a las épocas. Bueno, pero está automatizado. Bueno, pero hoy logró eso. Respecto de la norma, vos sacan yo participo del CONAP por la EA, la Asociación de Bienes Experimentales. Imagínate que nosotros diseñamos el Petrel en LSA cuando la LSA todavía era un borrador. Nos hicieron pasar a BLA porque nunca se iba a dar el curso de piloto privado. Después ponen los LSA a dar el curso de piloto privado, con lo cual a Petrel le hacen un daño inmenso. Y nunca se sacó el del piloto deportivo. La licencia de piloto deportivo, que era la raíz de toda la normativa, nunca se sacó. Lo planteo, sale la normativa. Bien, salió la normativa, 30 horas de vuelo. ¿Pero por qué 30? Si arrancamos, o sea, todo está armado de 20. Bueno, por lo menos lo escribieron ahora. Habrá que a convencerlo, che, no son 30, son 20. O sea, y es como que hay un intento de cambiar y de mejorar las cosas, pero después cuando eso se lleva a la realidad, yo no sé si los estamentos inferiores tienen una resistencia muy grande al cambio, que hace que, bueno, y lo vemos, todas las asociaciones como que están, y representantes de la actividad, están en puja constante con las regulaciones nuevas. Igual prefiero que se escriba nuevo con error y que se pueda corregir a que no se escriba como durante años que no se escribió nada. Está bien, pero no es condición necesaria que se escriba con error, bueno, para que algo pero es lo que el planteo mío recién era ¿por qué no se conversa? Porque si se conversa con quien está en la industria, es probable que haya menos posibilidades de error. Sí, puede ser. Por eso, hace un tiempo escribí un artículo cómo es el proceso en EASA, cómo es el proceso en FAA. Sí, el proceso participativo. Y entonces, ¿y cómo era acá? Además, entonces, bueno, lamentablemente están salteando reaseguros para la propia autoridad aeronáutica, que es, bueno, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo todo lo bien que se pueda. Nada es perfecto. Siempre hay necesidad de corregir, pero vamos a hacerlo todo lo bien que podamos. Esto es aviación, no es otro medio. La aviación es así. Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Te convoco ya para seguir hablando de este tema. Bueno. Donde vamos, vas a venir con nueva información, pero lo eléctrico ha venido para quedarse. Y vos nos diste una precisión. La instrucción que se veía venir, pero que vos la venís a confirmar. ¿La instrucción va a ser eléctrica en el curso de los próximos 4 o 5 años? Sí, seguramente. Están todas las condiciones ya para que la instrucción sea eléctrica. Nos falta infraestructura, obviamente. Ahora, si yo quiero empezar hoy de traer a mi escuela un pipistrel, sí. ¿Cómo estamos con eso? Para decir, bueno, voy a dar clases en un pipistrel. Bueno. ¿Qué hago?
¿Qué me dice la ANAC? El inspector? Bueno, si lo tenemos certificado en LSA con un 8130-15, debería ser lo suficiente para que la aeronave tenga su certificado de aeronavegabilidad argentino, ya que está certificado por la autoridad europea, no necesita una homologación, eso cambió. Es un avance. Es un avance. Y lo que nos da infraestructura en los aeródromos. Eso es lo que vamos a necesitar. Pero evidentemente, si yo traigo un pipistrel, bueno, me haré cargo de la infraestructura. Obviamente, sí, pero... Que pero tampoco hoy es un rocket science. No, una infraestructura, por decir algo, si mi aeródromo, yo uso mi base y el avión opera en mi aeródromo dando instrucción, no necesito. El tema es si yo, no sé, me voy a, no sé, qué sé yo, Pergamino, ¿dónde lo enchufo? O sea, ese sería el claro, digamos que la formación del piloto en vuelo local. Pero está pensado para el vuelo local y el turno de vuelo, y como todos los turnos en un aula son 45 minutos. Y un stock de baterías. Sí, Pipistrel tiene la ventaja de que la batería es intercambiable. Entonces aterrizás, cambias las baterías y seguís. Eso es la gran ventaja del virus. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y me reservas la exclusividad, por favor. ¿Lo hablo ante cámara o no lo hablo ante cámara? ¿Vamos a volar el 100? ¿El eléctrico de ustedes? Sí, cuando esté. Ahora estamos con las baterías en La Plata, pero cuando esté. Y se lo mostramos a la gente. Bueno. Bueno, bárbaro. No me imagino un vuelo tan suavecito y tan... Y se escucha el ruido de la hélice, digamos. Nada más, ¿no? Un ventilador. ¿Qué ruido que hace la hélice? Bueno. ¿Y qué es? ¿Tripala o bipala? Tripala, sí. Tripala, bueno, menos todavía. Sí. Gracias por venirte hasta acá desde Rodríguez. ¿Querés dar algún Instagram o algo? No, el Instagram mío es o recordar el LinkedIn si querés. Sí, es Ernesto-medio acervo, es el LinkedIn. Y el Instagram es el de Avión Aeronáutica. Avión. Gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en Conversaciones de Alto Vuelo la semana que viene.